Más de 200 muertos en España por el temporal que azota el este del país desde el pasado martes, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos en las zonas inundadas. Se trata de la catástrofe natural más grave que ha sufrido ese país en décadas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Ascienden a 205 las víctimas mortales por el devastador paso de la Dana por España, 202 solo en Valencia, mientras continúa el proceso de levantamiento e identificación de cadáveres y muchas personas siguen desaparecidas. 5 comunidades continúan en alerta y bajo los efectos de las inundaciones. Agencias humanitarias de la ONU denuncian una situación apocalíptica en Gaza. Dicen que la población de la franja corre riesgo inminente de morirse. Mientras, las autoridades sanitarias del gobierno de Hamas aseguran que los bombardeos israelíes de las últimas horas causaron unos 55 muertos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia la toma de 3 cuarteles por grupos armados en Cochabamba, el bastión de Evo Morales, y califica el acto de traición a la patria. Mientras, salen nuevas denuncias contra el expresidente por otros casos de trata de personas y violación de menores. En España, los rescatistas continúan buscando cadáveres luego de las inundaciones que ocasionaron la muerte de más de 200 personas. La mayoría de las muertes fueron en la provincia oriental de Valencia. Ha sido la peor inundación que ha golpeado a España en más de 3 décadas. En algunos puntos llovió en unas horas tanto como el promedio anual. Muchos de los afectados están indignados con la gestión del gobierno regional de Valencia porque denuncian que reaccionó tarde. Entre tanto, continúan las operaciones de los rescatistas en los municipios más afectados por las lluvias. Equipos de emergencia buscan víctimas de las recientes inundaciones en un estacionamiento de Valencia. Las labores de rescate se han convertido en tareas de recuperación según se desvanecen las esperanzas de hallar sobrevivientes. En el exterior, los bomberos retiran vehículos arrastrados a los cauces y amontonados en las calles por las feroces aguas de la inundación. Los cuantiosos daños han paralizado la vida cotidiana. Que aún no ha pasado lo peor, porque ahora ni pueden traer comida, ni pueden traer nada. Lo único que son los camiones de emergencias, que a lo mejor te pueden traer algo de comer o algo de... Pero que tienes que andar a lo mejor 15 o 20 kilómetros para ir a por una barra de pan. Aviso no hubo ninguno, o sea, nosotros también creo que al final se lo sobrepasó a todo, porque esto es verdad que se debería de avisar, pero en esas circunstancias no creo que nadie pudiera hacer nada tampoco. Era una cosa fuera de lo normal, jamás vista en la edad que tengo yo y en la edad de mis padres, nada. Los expertos responsabilizan al cambio climático de que las fuertes tormentas y las inundaciones sean más frecuentes. Pero también apuntan a fallos del sistema de alerta del gobierno regional por no mantener a salvo a los residentes en estas zonas de alto riesgo de Valencia. El hecho de que no hayamos escuchado esas alertas, de que personas en el terreno no las hayan recibido a tiempo, que estaban con el agua hasta el cuello cuando les llegó el aviso a sus celulares, sugiere que algo falló gravemente en el sistema de alerta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con meteorólogos y rescatistas en la región para abordar el alcance de los daños, mientras los afectados se preguntan si podrían haberles avisado con tiempo. Y vamos ahora a Valencia. Samuel Nácar con más detalles para nosotros. Samuel, varias zonas de las provincias de Valencia y Castellón, así como Tarragona y Barcelona, están bajo aviso amarillo. ¿Cuál es la situación y cómo se vive especialmente allí en Valencia, provincia donde más se ha sufrido esta tragedia? Pues hoy hemos estado en toda la zona sur, en lo que se conoce como Horta Sur de Valencia, donde están las localidades más afectadas por la Dana y por la riada. Y la realidad es que es catastrófico, las imágenes son dantescas y la población que está allí sobre todo cuenta
que llevan 72 horas sin agua, sin comida. Hay algunos edificios que pueden tener electricidad, pero la mayoría no, y algunos agradecen haber tenido un hornillo de cuando iban de camping para poder seguir cocinando. Los supermercados están completamente cerrados y la gente tiene que caminar más de 20 kilómetros para traer comida desde Valencia. La mayoría se nutren de voluntarios que pasan caminando de un sitio a otro porque las carreteras están colapsadas y simplemente se utilizan y la mayoría se utilizan para servicios de emergencia. Nos decías antes, Samuel, que más de 72 horas lleva la gente que sobrevivió sin agua y sin comida. ¿Qué ayudas económicas y humanitarias para esos afectados han llegado hasta ahora? Pues ahora mismo, a pesar de que el gobierno ha declarado la catástrofe, estado de catástrofe, las ayudas que han llegado son principalmente de voluntarios y la comida que llega es de voluntarios. Y cuando hablo de voluntarios es que estamos justo en la zona donde hace tan solo una hora miles de personas cruzaban por aquí y son voluntarios que cargan con las botellas de agua y con la comida a pie y tienen que venir desde la ciudad de Valencia, que está a 20 kilómetros, y tienen que recorrer todo esto a pie con la comida y con el agua, lo que supone que las ayudas que están recibiendo actualmente esos barrios y esas localidades es casi nula, es básicamente de la gente de a pie que está cargando con litros y litros de agua que llega hasta ahí. Vemos algunos camiones cisterna, vemos cómo el agua achicada de los propios parkings se está utilizando y se la están llevando para fregar o para las cisternas de los baños, pero la realidad es que simplemente la mayoría son los voluntarios los que están llevando la comida y los que están cargando con el agua. Y repetimos, es que estos voluntarios, algunos van en bici, pero la mayoría van caminando. Hemos visto las imágenes del puente peatonal que cruza de Valencia a Horta Sud, y las imágenes eran increíblemente fuertes. Era una oleada de solidaridad de miles de personas cruzando sin parar, con palas, con comida, con escobas para seguir limpiando, porque los equipos de rescate y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están básicamente desbordados con la necesidad de buscar a los desaparecidos. Muchísimas gracias, Samuel Nácar, desde Valencia. Muchas gracias a vos. Bueno, por cierto, hace medio año el sur de Brasil sufrió una catástrofe climática similar a la de Valencia, España. El agua y el lodo arrasaron entonces 57 ciudades. 155 personas murieron y otras 19 siguen desaparecidas, mientras quienes se salvaron todavía luchan por reconstruir sus casas y sus vidas. Hace medio año que Cruzeiro do Sul está en ruinas. La ciudad del sur de Brasil, a orillas del río Taquari, sufrió las peores inundaciones de su historia a principios de mayo. Pero Lourdes va todos los días a su vieja casa. Allí vivió durante 25 años. Ahora necesita verla para superar el trauma de ver semejante destrucción. Lo que vi aquí era un lugar muy bonito. Muy bonito, todo ordenado, los patios. Cada uno quería tener el patio más bonito y todo se destruyó, todo. Más de 735.000 personas fueron obligadas a dejar sus casas en todo el estado de Río Grande do Sul. Todavía hay unas 1.832 desalojadas, sin tener a dónde ir, albergadas en 41 refugios de 23 ciudades. El Estado ha construido 192 casas temporarias y planea, junto con entidades, empresas y el gobierno federal, entregar casi 1.900 casas definitivas. Es poco comparado con la realidad de la tragedia. A 120 kilómetros de Arroyo do Meio está El Dorado do Sul. Aquí 30.000 personas dejaron sus casas, 3 de cada 4 habitantes de la ciudad, más que en cualquier otra localidad. La gente aún intenta recuperar sus vidas y volver. Tras pasar meses en otra ciudad, Jorge y su esposa ahora reconstruyen su casa, que fue arrastrada entera por el agua hasta la propiedad vecina.
Este año no queremos ni recordarlo. Fue todo pérdida. Perdimos la casa, perdimos el coche, perdimos los muebles, lo perdimos todo. La casa se fue con el agua, totalmente amueblada. También se arruinó el coche y ahora hay deudas que pagar. Jorge se queja de la falta de respuesta de los gobernantes. En la segunda vuelta de las municipales del domingo pasado en Brasil, no salió reelegido ninguno de los alcaldes de las ciudades más afectadas por la catástrofe. Una muestra más de las huellas y cicatrices que las inundaciones aún dejarán por mucho tiempo en el sur de Brasil. Cambiamos ahora de tema. Jefes de las 15 agencias humanitarias de la ONU aseguran que la situación en el norte de la Franja de Gaza es apocalíptica y toda la población se encuentra en riesgo inminente de muerte. Las autoridades sanitarias del gobierno de Hamás aseguran que los bombardeos israelíes de las últimas horas han causado al menos 55 muertos y un centenar de heridos. La agencia palestina Wafa reporta un ataque en Nuseirat, a una escuela donde se habían refugiado personas desplazadas. El ejército israelí asegura que el blanco era infraestructuras de Hamás. Familiares de las víctimas de los bombardeos israelíes despiden a sus seres queridos en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Entre los numerosos muertos hay aquí niños. Eran gente inocente y Netanyahu es el responsable de su muerte. De gente inocente. Él era mi único hijo, tenía 13 años. Nunca lo olvidaré y nunca lo perdonaré. Bombardearon nuestra casa cuando estábamos dentro. Mis hijos estaban comiendo. Bombardearon nuestra casa y los asesinaron. Además de los fallecidos, hubo numerosos heridos. Testigos citados por la agencia palestina de noticias Wafa denuncian que Israel bombardeó posteriormente a las personas que acudieron a auxiliar a las víctimas. El ejército israelí dice que investigará el caso. Entre los escombros de las viviendas se busca a posibles sobrevivientes. Hay numerosos muertos de 3 familias. Sus cuerpos estaban destrozados, irreconocibles. Entre los escombros puede que haya alguna víctima más, pero carecemos de medios, de excavadoras y combustible. Los buscamos con lo que tenemos. El asedio nos ha dejado sin recursos. Israel anunció que seguirá adelante con su ofensiva militar en el centro de la franja, donde ha realizado varios ataques los últimos días. Y en medio de los esfuerzos internacionales por lograr un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, el ejército israelí realiza una nueva escalada de sus operaciones militares con ataques aéreos en áreas del sur y este de Beirut. Decenas de edificios fueron destruidos y al menos 41 personas murieron, según el gobernador de la región de Baalbek. Fuentes de seguridad dijeron que unos 16 ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo la histórica ciudad de Baalbek y la región de Hermel, bastiones de Hezbollah, así como otras áreas densamente pobladas, entre ellas la ciudad portuaria de Tiro. En represalia, Hezbollah afirmó haber disparado docenas de cohetes contra puestos israelíes en el norte de Israel. El primer ministro libanés, Najib Mikati, considera esta nueva oleada de ataques israelíes como un rechazo al alto el fuego. Y vamos ahora directamente a Beirut. Joan Cabasés con más detalles para nosotros. ¿Qué tal, Joan? Bueno, ¿cuál es la situación en Líbano y qué consecuencias puede tener esta nueva ofensiva militar en las negociaciones entre Líbano e Israel para alcanzar una tregua? Hola, ¿qué tal? Sí, pues vemos como en el día de hoy hay fuertes bombardeos israelíes simultáneos en varias ciudades importantes. Hablamos de Tiro, de Baalbek y también en Beirut. Muchos de estos ataques, hay que decir, llegan sin un aviso previo y la gran cantidad de ataques en el país hacen que las cifras de víctimas mortales sean únicamente provisionales. Como ejemplo de ello, en Baalbek, ya lo decíais vosotros, en el día de hoy ha habido 16 bombardeos y a esta hora se manejan cifras de 40 víctimas mortales, pero allí también hay reportes que indican que hay insuficiente cantidad de grúas para continuar buscando supervivientes entre los escombros. Con todo, veíamos ayer como Najib Mikati, primer ministro en funciones de Líbano, se mostraba esperanzado con la llegada de una tregua en este país, pero hoy Mikati ha indicado que los bombardeos de esta jornada de Israel en el país indican una falta de interés por parte de Israel en una negociación que
que termine con este conflicto. Nabi Berri, presidente del Parlamento libanés y negociador de parte de Hezbollah, ha indicado que las negociaciones se van a dejar hasta después de las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre, lo que deja una ventana de unos días muy peligrosa en la que tanto Israel como Hezbollah seguramente van a incrementar sus ataques y su violencia en un intento de mejorar su posición en la mesa de negociación. Bueno, todo parece indicar que las bombas se imponen a la vía diplomática, pese a que se han estrechado los contactos para tratar de acercar posturas. Nos preguntamos entonces, Joan, sobre la población civil, ¿en qué posición quedan los libaneses que no apoyan a Hezbollah, pero rechazan los ataques israelíes? Sí, hay que recordar que la mayoría de la población de este país, del Líbano, no es ni miembro ni seguidora de Hezbollah. Mucha gente en este país ve como un error los ataques que Hezbollah ha lanzado el último año contra Israel como muestra de apoyo a la Franja de Gaza. Esta gente en Líbano no quería verse arrastrada a una guerra con Israel, pero ahora esta guerra es una realidad en el país y la visión de muchas de estas personas ha cambiado. Hoy hemos estado, por ejemplo, en un barrio cristiano de Beirut, donde la mayoría de la población es contraria a Hezbollah y los vecinos nos decían que cuando la guerra termine van a rendir cuentas contra Hezbollah por, como ellos lo ven en su perspectiva, haber metido al Líbano en esta guerra con Israel. Pero ahora esta población libanesa quiere ser defendida. Vemos cómo la vía diplomática está fracasando y cómo los ataques israelíes continúan cayendo diario en este país con decenas de víctimas mortales cada día. Y en este contexto, incluso muchos de quienes son contrarios a Hezbollah esperan en este momento de la milicia que aumente sus ataques contra Israel en un intento de parar los pies a las tropas hebreas. Muchísimas gracias. Era Joan Cabasés desde Beirut. A vosotros. Economía ahora, ¿cómo seguimos, Andrés? ¿Qué tal, Silvia? Nos vamos a ir a la Argentina, primero a mi país natal, porque a contramano de los demás líderes y gobiernos que sintonizan con él ideológicamente, el gobierno de Javier Milei está abriendo unilateralmente la economía argentina, con rebajas de aranceles a la importación, eliminación de controles aduaneros. Es parte de su plan para bajar la inflación, que ya consiguió reducir al 3,5% mensual, aunque es verdad a costa de una importante caída en la actividad económica con el consecuente aumento de desempleo y pobreza. La industria local está preocupada porque la importación, favorecida además por un peso ahora apreciado, hagan más rentable tener un depósito lleno de productos chinos que mantener las fábricas abiertas. Estas zapatillas argentinas se producían el año pasado con el mismo costo salarial que en Brasil, pero ahora cuestan el doble por la apreciación del peso, comentan uno de los dueños de esta fábrica, Mariano Mayo, y el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina, Alberto Sellaro. Están preocupados además porque el gobierno de Javier Milei ha eliminado controles aduaneros para facilitar la importación y así elevar la competencia y bajar los precios. Y ya se ve en clientes que están teniendo producto importado en vidriera. Nosotros hoy estamos un 30% por debajo de la producción del año pasado. Si esto no se estabiliza, creo yo que no mucho más de un año podemos aguantar en estas condiciones. Los empresarios señalan que por un lado los afecta la recesión argentina y por otro la nueva competencia extranjera, que según ellos se importa barato pero se vende cara al consumidor. Se quejan de que Argentina abra su economía mientras en el mundo crece el proteccionismo. En estos momentos Argentina está al revés. No digo protección, digo un orden. Hace unos años México tenía un arancel del 1000% con China, han llegado a un acuerdo, entonces se le está dando prioridad a que los que importen sean los productores. En Perú entraba mucho calzado deportivo, solo entran las marcas internacionales. En los comercios de zapatillas, algunos consumidores notan que el calzado importado llega a mejores precios que los argentinos, tal como persigue el gobierno de Milei, pero otros no perciben la diferencia. Lo que está entrando es todo lo que es importado, mucho más accesible a lo que es nacional. Aparte modelos mucho mejores, lo que es nacional nos estamos quedando muy abajo. No sé qué sería lo importado de lo nacional, pero la verdad los precios no varían mucho. No está la situación como para andar tirando plata en un par de zapatillas. El gobierno de Milei no solo elimina controles aduaneros y rebaja aranceles a la importación del sector de calzado, sino de diversos productos industriales. En la Universidad de La Plata, el profesor y ex viceministro de Economía de Argentina, Fernando Morra, reconoce que su país estaba cerrado al mundo y había perdido participación en la producción mundial.
pero duda de la apertura actual, sobre todo cuando potencias como Estados Unidos reviven la política industrial para producir microchips o biocombustibles. El dólar barato te permite traer del mundo un montón de cosas a precios bajos. El problema ahí va a ser si vos traes barato del resto del mundo, ¿qué vas a producir en Argentina? Y si vos no producís en Argentina, si no hay incentivos a producir localmente, porque el dólar está artificialmente bajo, lo que vas a tener es una suba del desempleo. Por ahora, el gobierno argentino ha emprendido una apertura unilateral, sin exigir contraprestaciones de los países de origen de las importaciones, aunque pretende negociar acuerdos de libre comercio con o sin el acuerdo del resto del Mercosur. El gobierno de Javier Milei eliminará a partir del 1 de enero el impuesto a las importaciones de 7,5%. Los productos importados serán más baratos y habrá más competencia para la industria local. Porque hay países más prósperos que otros. Deutsche Welle entrevistó al investigador estadounidense James Robinson, quien recibió hace pocos días el Premio Nobel de Economía junto con sus colegas Daron Acemoglu y Simon Johnson por sus investigaciones sobre esta pregunta y su relación con las instituciones y con el poder político. Robinson, profesor de la Universidad de Chicago, investigó qué papel desempeñan las instituciones públicas y privadas en la construcción de la prosperidad y cómo deben diseñarse estas instituciones para que beneficien al conjunto de la sociedad en lugar de perjudicarla. Un asunto importante para América Latina, según este mismo investigador, quien considera a Chile como un ejemplo positivo. Escuchemos la opinión de Robinson sobre las instituciones en América Latina. Una gran diferencia entre Colombia y Chile, países con riquezas en recursos naturales, es que en Colombia se usan para clientelismo y campañas políticas. En Chile se usan para infraestructura y escuelas y mejorar la calidad de vida de la gente. Y tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones públicas, los funcionarios, cómo se seleccionan, sus incentivos. Esa es la diferencia. Esas instituciones se construyeron en Chile. So that's the big difference. But those institutions have been built in Chile. La entrevista completa se puede ver en nuestra página web. Ahora Silvia Cabrera tiene más información. Seguimos en América Latina, en Bolivia, precisamente porque el presidente de ese país, Luis Arce, denunció este viernes que grupos armados afines al exmandatario Evo Morales tomaron 3 cuarteles militares en el trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del también líder oficialista en el centro del país, y calificó este acto de traición a la patria. Al parecer, en uno de los cuarteles está retenido un grupo de soldados del ejército. Los militares aseguraron en un video que sus vidas corren peligro en manos de seguidores del expresidente Evo Morales. Una acción que busca supuestamente impedir que el gobierno del mandatario Luis Arce desbloquee las carreteras en los sectores leales al expresidente, quienes ejercen la medida de presión desde hace 19 días en defensa de Morales ante una posible orden de captura en su contra por un caso de trata de personas y abuso sexual de menores. Ampliamos la información ahora con Tania Frank desde Bolivia. Tania, seguidores de Evo Morales tomaron rehenes a militares en un cuartel de Cochabamba. ¿Cuál es la situación y cómo están actuando las autoridades competentes? Hola Silvia, muchísimas gracias. Sí, confirmarte que las Fuerzas Armadas en realidad han confirmado que grupos irregulares, han dicho ellos, secuestraron a personal militar y armamento de los recintos militares que están acantonados en el trópico de Cochabamba. Se ha logrado evacuar a los familiares de estos militares, sin embargo los militares aún continúan con los sectores sociales movilizados desde hace 19 días en el trópico de Cochabamba, pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce y el cese de las denuncias contra Evo Morales. Las Fuerzas Armadas han denunciado que es una traición a la patria tomar un recinto militar y han combinado a los seguidores de Evo Morales a dejar los recintos y han ordenado el encuartelamiento del 100% de los militares en 2 ciudades de Bolivia, la ciudad de Cochabamba y la ciudad de Santa Cruz, ante la crisis que se vive en el país. Sin embargo, la policía y el ejército también están llevando adelante unos operativos por tierra y por aire para poder desbloquear la carretera con maquinaria pesada. Han logrado retirar las rocas y piedras que existen en la vía, mientras los movilizados respondían con cachorros de dinamita y se resistían a ser desalojados de las carreteras. Ante esta resistencia, los policías han decidido usar gases lacrimógenos. En medio de todo este conflicto, policías heridos y también periodistas que hacían la cobertura de los hechos.
Bueno, y mientras esto ocurre, han surgido nuevas denuncias contra Evo Morales de trata de personas y violación a menores. 5 nuevos casos que se suman a las acusaciones que ya pesan sobre el exmandatario. ¿Cuán grande es la presión ahora sobre él y si es posible que Evo Morales enfrente finalmente la justicia? Sus seguidores han señalado que no va a asistir a ningún tipo de declaración ni convocatoria de la Fiscalía. La denuncia esta vez se ha hecho de forma pública. De estos 5 casos que habrían sucedido durante los últimos 5 años, el caso es trata, tráfico de personas. La Dirección de Género de Cochabamba ha sido quien ha presentado la denuncia hacia los medios de comunicación y se espera que en los próximos días se haga la denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía en Bolivia investiga a Morales desde el 26 de septiembre en un primer caso, después de un informe de inteligencia donde se confirmaba que Evo Morales habría cometido los delitos de trata y tráfico de personas y estrupo con una menor de edad con la que habría tenido una hija cuando él era todavía presidente del Estado el 2015. La Fiscalía que investiga el caso ha señalado que ya tiene pruebas materiales, aunque el anuncio que hizo de emitir una orden de aprehensión aún no se ha ejecutado. Hay otros procesos también contra el expresidente Evo Morales debido a los bloqueos que se vienen registrando y los prejuicios y el daño económico al Estado que se está generando porque no hay una circulación por esta ciudad que es Cochabamba, la ciudad más afectada por estos conflictos. Morales y sus seguidores han señalado que la única forma de levantar la medida de presión es que se acepte su candidatura rumbo a las elecciones del 2025 acá en Bolivia y que se retiren todos los procesos contra el expresidente. Muchísimas gracias, Tania Fran, por este amplio reporte desde Bolivia. Gracias. Recta final para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Más de 60 millones de ciudadanos ya han votado por adelantado y según las encuestas que manejan ambos partidos, más del 55% de los votantes en los 7 estados bisagra que van a decidir al ganador apoyan a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Harris y Trump centran sus esfuerzos en el llamado Muro Azul, compuesto por los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, donde ambos cerrarán sus respectivas campañas. Allí, demócratas y republicanos han tenido éxitos electorales alternados en los anteriores comicios, mientras la estrategia de Kamala Harris busca proyectar un mensaje inclusivo para captar el voto de latinos, mujeres y grupos sindicales. La de Donald Trump intensifica su retórica combativa. Un ejemplo de ello fueron sus declaraciones incendiarias en Arizona, donde ha llegado incluso a insultar a la expresidenta Liz Cheney, una de sus críticas más vocales dentro del Partido Republicano. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.